¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrevista a fondo. Hoy con un hombre, un personero, que se le nota la camiseta de la descentralización, de la regionalización. Él ha sido parte importante de comisiones tanto a nivel presidencial como también independientes que tienen que ver con este tema. Y como Quinta Visión es un canal regional y como en Quinta Visión abogamos por la descentralización y regionalización, hoy vamos a conversar y invitamos a usted que coloque mucha atención en lo que vamos a dialogar con el señor Heinrich von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizada. ¿Cómo está, Henry? Muchas gracias por estar hoy en Quinta Visión. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, y sabemos que somos aliados naturales de una misma tarea país pensada y construida desde las regiones, y por eso es un canal que de verdad no solamente habla, sino que cree en la descentralización. Muchas gracias. A usted lo conocí cuando era parte de la Comisión Presidencial para la Descentralización y Regionalización ya hace algún tiempo. Sacaron una serie de medidas, incluso hubo un acto en La Moneda donde la presidenta presentó en público lo que eran sus propuestas. Sin embargo, fue acá en Valparaíso, en el Congreso Salón de Honor. Tiene razón, claro. En el Congreso Nacional. En regiones. En regiones, sí, porque el otro fue en Santiago. Cuando se firmó justamente el nombramiento de esta comisión. Sí. Henry, lo que ha pasado desde que se presentó en el Congreso Nacional estas conclusiones, ¿en qué se ha avanzado? La comisión hizo un recorrido por todo el país, diálogos regionales que fueron una verdadera maratón, porque descentralizar desde el centro de una comisión, por muy convencida que estuviéramos sus integrantes de la tarea pendiente país de descentralizar para alcanzar el desarrollo, sin escuchar a las regiones no era presentable. Por lo tanto, escuchamos las propuestas, las demandas, las quejas, los enojos de las comunidades regionales, y todo eso se sistematizó, se resumió en una propuesta que a su vez se cruzó con las opiniones y las propuestas de los 32 miembros de la ex comisión presidencial, y se entregó en un conjunto de 70 medidas estratégicas, 10 de ellas seleccionadas y votadas en forma unánime como esenciales. De esas, 2 de rango constitucional, de las 10. Y lo que se entregó a la presidenta y al país, luego se ha transformado en una agenda que es bastante menor, pero así y todo importante, que es una reforma constitucional para elegir los intendentes, que tiene una serie de defectos, un proyecto de traspaso de competencias y de servicios públicos a la dependencia de los gobiernos regionales y municipios, y una anunciada para junio de este año, pero postergada a lo menos hasta octubre, cosa que nos preocupa, que es de financiamiento local y regional. Por lo tanto, uno no puede decir no ha habido nada. Lo que sí ha habido, y nos preocupa mucho, es que han pasado 9 meses desde la entrega del informe de la Comisión Presidencial, han pasado 7 meses desde el envío a trámite legislativo sin fijar urgencia. Todavía, hasta el día de hoy, se ha anunciado por el Ejecutivo que se fijaría urgencia. Nos comunicó el ministro Burgos en una reunión de La Moneda hace 3 semanas atrás, pero aún no aparece esa urgencia. Entonces, estamos esperanzados por un lado, pero muy preocupados por otro, porque si esto se sigue demorando, ninguna de estas reformas se va a alcanzar a aprobar en el cuatrienio de la presidenta Bachelet. Y era la promesa de ella. Eso las regiones no solamente no lo merecemos, sino que no estamos disponibles para aceptarlo tampoco. En consecuencia, hay que apurar el tranco, hay que cumplir los compromisos, y eso es transversal para los parlamentarios, para los partidos políticos y sobre todo al gobierno. Estamos invitando hoy en el seminario al gobierno a abrirse, a flexibilizar los contenidos y apurar el tranco para alcanzar a aprobar estos proyectos dentro del cuatrienio actual. Lo dije cuando lo presenté, usted es un hombre que tiene la camiseta puesta de la descentralización y regionalización. ¿Le preocupa que estas promesas se hayan hecho? Usted bien dice, algo se ha avanzado, pero no es lo que desde un principio a ustedes se les prometió. ¿A usted en lo personal le preocupa? ¿Qué siente en este instante? Una mezcla de esperanza, de desazón y de enojo, porque hay que dejarlo en claro, la descentralización no es el fin, es un medio muy importante. El fin
es crear más y mejores oportunidades de desarrollo para todos los chilenos, sobre todo para los jóvenes, pero en todo el territorio nacional. Siempre cuando en Chile confundimos entre fines y medios nos equivocamos. Es un medio muy importante, como lo demuestran los países hoy descentralizados y desarrollados. Dicho eso, hay que recordar que desde la elección presidencial del 99, 15 años atrás, cuando compitió Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, y de ahí en adelante hasta el gobierno de Piñera, el programa de Piñera y el programa del segundo gobierno Bachelet, se viene prometiendo muy interesantes propuestas, importantes de verdad, y después no se cumplen, se olvidan, se postergan, se diluyen. Es como esta obra de teatro esperando a Godot. La descentralización nunca llega. Promesas de campaña quizás le preocupa que se siga transformando porque ya han pasado los años de este segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Rápidamente, usted, como pasa el tiempo, nos vamos acercando a otra elección presidencial. Usted lo ha dicho, a lo mejor no se va a cumplir con los plazos, con lo prometido y que luego vengan nuevas promesas y sigamos esperando la región. Incluso significa el riesgo de regresión. Porque si esta reforma, por ejemplo, constitucional, que es la madre de todas las batallas de descentralización, porque si esa parte bien, significa que todo el resto del proceso puede insertarse dentro de ese nuevo marco, que es la instalación de un modelo de Estado unitario en lo esencial, pero descentralizado hacia los municipios, como el brazo más cercano del Estado a la ciudadanía y los gobiernos regionales. Por lo tanto, sí nos preocupa. Porque si no avanzamos más rápido y sobre todo en mayor profundidad, sin caer en preciosismos ni en maximalismos, el riesgo que nuevamente predominen las fuerzas centralizadoras es muy alto. Una anécdota, en una reunión de medio tiempo, aquí no sé si cometa una infidencia, en el trabajo de la Comisión Presidencial, la presidenta nos dijo: los necesito a ustedes para apalear locos. Y le preguntamos: ¿y qué quiere decir con eso, presidenta? Los necesito para ablandar dentro del aparato del Estado y dentro del propio aparato del gobierno, con un sistema presidencial, ablandar a todos los que se resisten. Ahora que estas reformas, si bien lento, están avanzando, pero el centralismo está empezando a mostrar sus garras. Por lo tanto, es ahora, este año 2015, el año de la inflexión donde logramos avanzar o no, porque el próximo año hay elecciones municipales, exacto, después vienen las presidenciales y parlamentarias, en consecuencia, o es el año 2015, por eso que hemos dicho en este ciclo de seminarios, descentralización ahora. Ya vamos a hablar del seminario importante porque Valparaíso ha sido sede justamente Congreso Nacional. Así es. De este seminario Descentralizar Ahora, como se llama, ¿no es cierto?, que organizan ustedes como Fundación Chile Descentralizado y donde han participado parlamentarios y diferentes representantes del ámbito de la regionalización. Hay un tema que tiene que ver con una reforma constitucional, que es la elección directa, ¿no es cierto?, de intendentes. Y quizás eso podría marcar algún precedente, pero si seguimos en esta situación, como bien usted lo señala, no va a haber elección de intendentes, y si la hay una figura media extraña ahí, porque claro, se elige un intendente por parte de la ciudadanía, pero el gobierno coloca otra figura al lado que es un poco quien va a cumplir los roles que actualmente cumple el intendente, que creo que le han querido llamar gobernador. Gobernador regional. Gobernador regional, o sea, sí. ¿Para qué? ¿Por qué si estamos hablando de independencia de las regiones para tomar, ¿no es cierto?, ciertas decisiones, al mismo tiempo me colocan otra persona que va a cumplir el poder centralizador, digo, desde Santiago? Ahí nuevamente conviene pensar de cuál es el fin. El fin es tener un país desarrollado a lo largo de todo su territorio, capaz de movilizar todas las potencialidades latentes y subutilizadas que están asociadas a los territorios regionales. Pero para que eso ocurra necesitamos gobiernos locales y gobiernos regionales fuertes, dotados de poder, de decisión, dotados de estabilidad, que los intendentes actualmente no los tienen porque son designados y los cambian a cada rato, con capacidad de negociar de igual a igual con las autoridades del centro. Gobiernos locales y regionales fuertes, dotados de poder, de competencias y de recursos para bien cumplir con la ciudadanía que está en las comunas y en las regiones. En esa lógica, para mantener, nosotros no estamos propiciando un Estado federal, porque eso es de un costo burocrático excesivo, sino que un modelo intermedio de Estado unitario, mantener la condición
esencial de unitario para la unidad de la nación, pero todo el resto descentralizado. Y eso significa un intendente electo, legitimado por la ciudadanía, con estabilidad, con capacidad de negociación con el centro, pero dotado de competencia y de recursos. En cambio, el proyecto de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo no instala, no aprovecha la oportunidad para instalar como mandato constitucional un modelo de Estado unitario pero descentralizado, y nos pone de por medio una sorpresiva, una curiosa, rara figura de gobernador regional a nivel regional en paralelo al intendente. Por lo tanto, como hoy se decía en el seminario, ese intendente va a ser de cartón o de baquelita. Exacto. Porque no tiene poder. El artículo 111 dice que el gobierno regional radicará en un gobernador regional designado, y yo agrego tutelado y controlado por el gobierno central. Entonces eso significa perpetuar el Estado centralizado y crear un conflicto con dos autoridades regionales que van a estar permanentemente chocando. Por eso no se puede aprobar esa reforma, y que además va a generar mucha confusión en la ciudadanía. Bueno, ¿quién es el que manda y finalmente gobierna en la región? Es un poco lo que pasa actualmente en los consejos regionales. Pues acuérdense que cuánto costó para que los consejeros regionales fueran elegidos popularmente. Sí. Fueron elegidos popularmente, se da la disyuntiva de que hay un intendente designado, de que hay un presidente del consejo regional, pero tampoco está claro cuáles son los derechos y los deberes de los consejeros. O sea, no hay un marco legal que en este momento establezca hacia dónde tienen que ir los consejeros. Entonces, al final, se da un poco también esta situación como una primera visión de lo que podría ser el proceso que estaríamos a punto de vivir. Es un buen ejemplo de lo que no debe reeditarse. Porque recordemos que los consejeros regionales originalmente deberían haberse electo el año 2012 en simultánea a la elección municipal. Y en el gobierno pasado, el gobierno Piñera, se demoraron demasiado en enviar a trámite ese proyecto de elección de los CORES, y luego, calculadora en mano, para decidir cómo, entre los partidos, por lado y lado, se demoraron tanto que no se eligieron en el 2012, sino que recién al año siguiente. Esa mala experiencia se sumó además el que esa elección fuera tan tardía, sin ninguna información oportuna y anticipada a la ciudadanía de cuál es el rol de un consejero regional, cuáles son sus potestades, cuál es su importancia. O sea, a última hora se cumplió. Entonces, en vez de ahora estar aprovechando la mala experiencia de lo que no se hizo bien y a tiempo con los consejeros regionales, se está, ese es nuestro temor, reeditando para una figura tan importante como es el intendente, como es quien va a presidir el gobierno regional legitimado. ¿Por qué no somos capaces de aprender? ¿Hasta cuándo seguimos simplemente parchando de a ratos, atrasados, a medias? Eso le hace daño a Chile, le hace daño a las regiones, y ciertamente estamos aún a tiempo de corregir ese proyecto. El tema de financiamiento es fundamental. Si aquí no hay financiamiento, no hay proyecto. ¿Para qué estamos con cosas? Sí. ¿Usted confía en que va a haber financiamiento, o por lo menos el necesario para comenzar a avanzar mucho más en esta descentralización? Yo soy por naturaleza optimista y también participo de la política de los monos porfiados. O sea, si no es ahora, tendrá que ser más adelante. Y tenemos que ser capaces de correr el cerco cada vez más desde las propias regiones. Para eso se ha creado nuestra Fundación Chile Descentralizado. No soy optimista porque en todos los gobiernos, hace ya décadas, no años, siempre el Ministerio de Hacienda es el que controla la mayor parte del poder, no solamente controla los recursos. Y el Ministerio de Hacienda ejerce, y la Dirección de Presupuesto, un muy fuerte freno, porque no quieren descentralización, no quieren distribuir y compartir poder, y están permanentemente bloqueando el avance del proceso. Lo digo responsablemente, aquí y donde sea. Sí. Por esa razón, más allá de la momentánea crisis de crecimiento económico, con las razones que sea, nos preocupa mucho. Por lo mismo, Henry, disculpe que lo interrumpa, sí, porque las últimas señales del ministro de Hacienda, si bien, por ejemplo, el IMASEC desde julio fue bastante bueno, por sobre lo que se estimaba, pero las últimas señales económicas, y lo ha dicho la propia presidenta, incluso después de lo que se llamó el cónclave, ¿no es cierto?, en que sí, se habló del segundo tiempo del gobierno,
no son las mejores. Acuérdese que se prometió gratuidad para un cierto número de personas en educación, después se dijo que se iba a bajar, entonces estamos en esa discusión de repente que dice, pero ¿cómo? Si no hay financiamiento muchas veces para este tipo de instancias, de reformas que fueron anunciadas en general, ¿habrá financiamiento para esta reforma que tiene que ver con la regionalización? Es que eso es una cuestión muy de fondo, porque hay que entender que los principales espacios para crear más y mejor desarrollo y para contribuir a reactivar la economía del país, esos espacios están, no porque lo digamos nosotros, asociados a los territorios locales y regionales. En consecuencia, si que de verdad queremos reactivar la economía, queremos tener mejor contribución al crecimiento y de retomar la dinámica de la economía, tenemos que precisamente focalizar mucho más recursos, capacidades, capital humano en los espacios locales. En consecuencia, es una lectura y un diagnóstico equivocado postergar la ley de rentas regionales y la ley de financiamiento local y regional y el fondo de convergencia y equidad interterritorial como el que propone la Comisión Presidencial, postergarlo como por la crisis económica, no precisamente una forma no original, sino que comprobada de reactivar la economía, es ese foco, es esa prioridad. Y eso es lo que desde el Ministerio Central, yo conozco al ministro de Hacienda desde antes, le tengo mucho respeto desde los tiempos que fue presidente del Banco del Estado, pero ahí todo el equipo de Hacienda es que no creen en la descentralización. Y si no hay convicción, desde luego, no hay prioridad tampoco. Y eso nos preocupa mucho, porque, ojo, ya nos salió la ley como estaba de financiamiento, como estaba prometida para junio. Eso significa que si se posterga para octubre o más allá, ya no tiene efecto sobre el presupuesto anual de la Nación del año 2016. Entonces ya estamos casi al término del periodo Bachelet, va a tener efecto recién, si acaso, sobre el año 2017. Ojo, nos preocupa mucho, tanto desde el punto de vista del rechazo del cumplimiento de un compromiso formal, legal, político, como desde el punto de vista de desaprovechar estos instrumentos como una dimensión importante para reactivar la economía. Nos deben quedar 5 minutos para terminar esta entretenida e interesante conversación, Henry, y quiero preguntarle, tercer seminario de Descentralizar Ahora, ¿qué conclusiones se pueden sacar positivas? Porque este es el tercero, se han hecho también en otras partes, se pueden sacar de este seminario. ¿Ha sido la participación que ustedes esperaban, por ejemplo, de los políticos? Porque aquí parlamentarios notamos de que hay una bancada regionalista de senadores, ¿no es cierto?, presidida por el senador Alejandro Guillier, de diputados también, presidida por el diputado Rodrigo González, pero ¿estará la condición real para poder contar con ese apoyo que es tan importante cuando ingresen los proyectos al Parlamento? Este tercer seminario es probablemente el último dentro del emplazamiento de Descentralizar Ahora, el año 2015, y es muy importante y por eso que ha estado focalizado principalmente en las dirigencias nacionales de los partidos y de los movimientos políticos con representación parlamentaria. Y por eso se ha decidido hacerlo acá en Valparaíso y en el corazón del propio Congreso, para que los partidos políticos fijen su posición, no solamente hablen de descentralización, sino que digan qué es lo que están dispuestos a apoyar y qué es lo que no. Para que ese compromiso que se pide y se los invita para que lo definan, luego pues, lo podamos cobrar también para, ojalá, avanzar en la reactivación de este proceso. Pero perdón, cuando en nuestro país hay una crisis de credibilidad, sobre todo en las instituciones políticas, usted ve lo que dicen las encuestas de los parlamentarios, del gobierno, de oposición, ¿no es cierto?, de quienes apoyan. ¿No cuesta creer un poquito en aquello, Henry? Bueno, aquí tienen ellos la oportunidad de recuperar credibilidad con sus bases, porque aquí la base electoral de los diputados y de la gran mayoría de los senadores de nuestra república están en las regiones. En consecuencia, la credibilidad no la tienen que recuperar solamente en bonitas declaraciones, sino que la tienen que recuperar respecto del electorado que les ha dado mandato para responder a las esperanzas, a las expectativas y a los sueños de las actuales y futuras generaciones de las regiones. Si están preocupados, como están, de recuperar credibilidad, la mejor forma es comprometerse y luego cumplir.
Nosotros no podemos dar garantía que eso se produzca, pero estamos nuevamente sin certeza, pero esperanzados, porque todos los partidos políticos y los movimientos han aceptado la invitación, están interviniendo, están fijando compromisos, están declarando, y además muy contentos porque casi 300 personalidades y dirigentes de Arica a Magallanes se han dado el tiempo y han venido a participar para ser testigos de lo que hoy se está produciendo en este seminario. Certezas no, pero creo que es un buen esfuerzo, un buen paso adicional para alcanzar a redinamizar este proceso tan necesario para el futuro desarrollo del país. Bueno, uno siempre ha escuchado por mucho tiempo de abuelos, de padres, de gente en general, Santiago es Chile. ¿Hoy sigue siendo Santiago Chile? Santiago es Chile desde el punto de vista de que ahí está concentrada la atención de las autoridades, de los ministerios centrales, cuando ocurre un desastre o cuando hay paralización o colapso del sistema de transporte, todos los ministros corren, están en las esquinas ahí hablando de los problemas metropolitanos, pero claramente Santiago no es Chile. La invitación ya hace casi 30 años atrás, en la primera jornada nacional de regionalización que fue en Concepción, fue bajo el lema salvemos la capital desarrollando las regiones. Por lo tanto, la controversia no es entre habitantes de la capital y de regiones. Los habitantes de la capital son los que más viven y sufren los excesos de la concentración en el deterioro de su calidad de vida. Son los grandes aliados. O sea, Santiago no es Chile. Chile es todo el territorio y tenemos que trabajar en objetivos comunes, no unos en contra, sino que juntos para transformar a Chile en un país de un desarrollo más equilibrado en lo social y en lo territorial. Nos deben quedar un par de minutos para terminar esta entrevista. Quinta Visión se ve en la provincia de Valparaíso, provincia de Quillota, nos vemos en San Felipe de los Andes, nos vemos en San Antonio. En general somos el canal regional. ¿Qué le diría usted a quienes le están viendo, a los habitantes, sobre cómo se debe llevar este proceso de descentralización y regionalización ahora en adelante? Descentralizar significa traspasar poder, recursos y competencias. Y en ninguna parte del mundo, tampoco en Chile, traspasar poder, recursos y competencias se produce por piloto automático y por voluntad. Quienes están en el poder del signo que sean, no sueltan poder gratuitamente. El poder, como dicen los analistas, hay que conquistarlo. Y en democracia, desde luego, con medios y recursos y acciones propias de la democracia. Pero eso significa que en cada una de las comunas de esta querida región de Valparaíso, en cada una de sus provincias, en sus instituciones de la sociedad civil, en sus organizaciones sociales, en sus universidades, tienen que organizarse de un modo más eficaz, de un modo transversal, en base a objetivos comunes. El capítulo regional Valparaíso de nuestra Fundación Chile Descentralizado es, bien por ustedes, el más activo, el más convocante, pero eso tiene que permear a todas las regiones para que, como lo dijimos 10 años atrás con un libro, Pensando Chile de sus regiones, Valparaíso se piense y se construya a partir de sus propias capacidades, de su propia voluntad, y de ahí con una demanda perseverante, fuerte, legítima, fundada, pero muy, muy explícita a las autoridades centrales que aún no quieren entender que el país o es descentralizado o no va a ser desarrollado. Bien, Heinrich. Von Baer, muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta entrevista a fondo. Ha sido una interesante conversación, creo que han quedado muy claros los énfasis en los cuales hay que colocar esta lucha de la descentralización y regionalización en nuestro país. Y le insisto, como Quinta Visión, canal de la Quinta Región, estamos abiertos para apoyar lo que son estas ideas que nos permiten crecer a todos como región, que es lo importante. Y al final, ¿no es cierto?, que nuestras familias también puedan crecer en igualdad como todos esperamos. Más educación, mejor educación, más infraestructura, más oportunidades de salud, más y mejores oportunidades de desarrollo y de crecimiento, sobre todo para las futuras generaciones, es lo que está de por medio. Sigan y perseveren ustedes en esa actitud como canal regional. Felicitaciones. Muchas gracias a usted y gracias a usted por escucharnos y acompañarnos en esta entrevista a fondo con el presidente
de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich von Baen. La verdad que es importante, lo dijimos, es un hombre que se coloca la camiseta, que la lleva puesta de la descentralización. Por eso que hemos querido tenerlo en esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.